Gracias por la Sí, presentación. Bueno, como dice el título, secuenciación genética y novedades en el laboratorio clínico. Bueno, de nuestro laboratorio de genética del Hospital Luis Calvo Maquena. Voy a comenzar yo con la presentación. Voy a hacer una introducción ya de en qué consiste nuestro laboratorio, ¿ya? Y cómo llegamos finalmente a la secuenciación masiva, el NGS, ¿ya? Eso va a ser en la primera parte. Y luego acá Ricardo Araneda, mi compañero, va en una segunda etapa, ¿ya? A mostrar más la actualidad, ¿ya? Lo que estamos haciendo, cuánto hemos procesado, ¿ya? Y sobre todo la parte más entretenida, yo creo, de esto, que es el potencial que tiene, ¿ya? El hecho de hacerlo en un laboratorio clínico y sobre todo acá en un hospital pediátrico, ¿ya? Bien, como les dije, voy a comenzar con un poco de historia de nuestro laboratorio que partió por allá en 1965, ¿ya? Haciendo exámenes de cariograma, ¿ya? El cariograma básicamente es mirar los cromosomas en el microscopio, ¿ya? En búsqueda de alteraciones, alteraciones numéricas y estructurales, ¿ya? Tienen un límite, por lo tanto, de resolución al ojo, ¿ya? Depende de la expertise. Somos capaces de detectar, ¿cierto?, fácilmente aneuploidías o estructurales, alteraciones estructurales grandes, más algunas pérdidas de material genético, por ejemplo, se escapan, ¿ya? Es ahí, ya cuando en el año 1998 se introduce acá en el laboratorio las técnicas ya de citogenética molecular, ¿no? En donde ya se utilizan sondas fluorescentes, que son fragmentos de DNA marcadas con un fluoróforo, ¿ya? Y que va dirigido a ciertos targets moleculares, ya, de importancia. Pueden ser fusiones génicas o regiones que son frecuentemente perdidas y que están asociadas, ya, a ciertos síndromes genéticos, ¿sí? Y también tienen una resolución límite, ya, en interfaces de núcleos, ya, podemos tener o detectar alteraciones que están entre 40 y 150 kilobases, ¿ya? Y ya el año 2018 el laboratorio da un giro completo, sale ya de la parte de citogenética, de la microscopía, ¿ya? Y entramos derechamente a lo que es genética molecular, ¿ya? Yo llegué precisamente ese año para dar este giro al laboratorio y en conjunto con Ricardo, que se sumó a esa labor, ¿ya? Comenzamos este giro hacia genética molecular y dentro de las primeras cosas que implementamos fue el MLPA, que se puede ver acá en una pequeña foto del año 2018, ¿ya? En donde, bueno, es un resultado precisamente de una pérdida de material genético en un segmento específico y bien delimitado, ¿ya? Acá ya logramos determinar eh, alteraciones o pérdidas de material genético a nivel de exones, ¿ya? Entonces, para más o menos resumir o tener una idea en general de la escala de resolución y de las alteraciones genéticas en general, ¿ya? ¿Cierto? Tenemos primero el cromosoma, que es este DNA compactado, ¿cierto? Alrededor de proteínas histonas. eh, y nosotros detectábamos ahí con el carograma varias alteraciones, pero cuando uno va desarrollando esto, ¿cierto? La doble hebra se va enrollando en estas proteínas histonas y uno lo va desarrollando, ¿cierto? Ya nos encontramos con cada uno de los nucleótidos, ¿cierto? Este código genético, ¿ya? Que está compuesto por estas cuatro nucleótidos, ¿cierto? Que son la guanina, citosina, adenina y timina, ¿cierto? Que se van complementando cada uno, ¿cierto? Formando puentes de hidrógeno. Eh, por lo tanto, se vuelve en un punto ya de la historia en general de la genética y la biología molecular importante, ya determinar esta secuencia genética. ¿Cómo se hizo en su momento, ya en la década del 70? Frederick Sanger desarrolla este método, ¿ya? Y que finalmente le vale el método de secuenciación Sanger, ganó el segundo premio Nobel por esto, en donde usó nucleótidos marcados. No es la intención de explicar muy en detalle en esto, ¿ya? Pero la idea en general es que usa nucleótidos que están marcados con fluoróforo, ¿cierto? Y mediante la técnica de PCR podemos obtener un pool grande de estos ya marcados con fluorófono en sus extremos terminales. Y este pool es fácilmente separable. Ya antes se hacían geles, ahora se hace en un equipo automatizado de electroforesis capilar. Y esto ya podemos ir leyendo cada uno de los nucleótidos y con esto ya podemos tener una secuencia nucleotídica o un código genético de un fragmento de DNA específico de interés, ¿ya?
Bueno, esto abre todo un campo, finalmente una era de la genómica, ¿ya? Empiezan a aparecer las primeras ideas de obtener finalmente la secuencia del genoma humano, ¿ya? Comienza este proyecto que es un esfuerzo de varios laboratorios durante varios años, ¿ya? Y el año 2001 se publica finalmente en Nature y en Science, al mismo tiempo, en el mes de febrero, si no me equivoco, que se había obtenido finalmente el código genético ya en base en dos grupos distintos que lo lograron, uno con financiamiento público, otro de manera privada, y por técnicas distintas. De hecho, uno usó secuenciación sangre y el otro grupo utilizó una tecnología que desarrolló en el camino de la empresa privada, que era Fortschatcon. Eh, y finalmente obtener el genoma humano, que si bien se completó en un 90%, dejó varias conclusiones que eran interesantes para la época. Se estimaba, de hecho, que íbamos a encontrar entre 80.000 y 140.000 genes en nuestro genoma, ¿cierto? Para explicar o justificar nuestra tremenda complejidad biológica, ¿no? Pero resultó que solo teníamos entre 30.000 y 35.000, que esto finalmente se ajustó después de un tiempo y quedó finalmente alrededor de 20.000 genes, ¿no? Eh, Otra de las conclusiones, y que viene también dada por la primera, es que se descubrió que la inmensa mayoría de nuestro DNA, que era casi el 98,5%, no codificaba tampoco para ninguna proteína, y que erróneamente en su momento se llamó como DNA basura, y que posteriormente, en los siguientes años, se ha descubierto que finalmente tienen una gran importancia en la regulación, sobre todo en la expresión de muchos de los genes, ¿ya? En nuestro genoma. Y acá puse otro dato, otra conclusión que es no menor, ¿ya? Que se escapa un poquito al tema, pero finalmente los datos revelan que la diferencia entre cada uno de nosotros, de todos los individuos, es nada, ¿ya? Nuestro genoma es idéntico en un 99,9% entre todas las personas, ¿ya? Y eso echó por tierra mucha discusión filosófica a lo largo de la historia sobre razas puras y otros, que quedó finalmente científicamente desmantelado, ¿ya? Bueno, y obviamente ya teniendo el genoma ya humano, al menos en este 90% al menos ya secuenciado, obviamente abre una nueva era a la detección de variantes genéticas y acá, bueno, pongo esta diapositiva principalmente para explicar los tipos de variantes y sobre todo enfatizar que también la secuenciación masiva, más adelante como lo vamos a ver, tampoco es capaz de resolver todas las variantes que pueden salir, ¿ya? Tenemos acá arriba un cromosoma, si tomamos un segmento de este, ¿ya? Un DNA de referencia, un DNA normal, ¿ya? Supongamos que cada uno de estos son un gen A, B, C y D, y tenemos cada uno con una secuencia nucleotídica, ¿ya? Cuando hablamos de variantes de secuencia, ¿ya? Podemos tener, por ejemplo, un cambio de un nucleótido, podemos tener los que se llaman indels, que son pequeñas inserciones y deleciones, se puede insertar una pequeña cantidad de nucleótidos, ¿ya? Por lo tanto, esto puede de pronto correr el marco de lectura de ciertos genes, ¿ya? Y generar proteínas truncadas sin función más adelante. Y por otra parte tenemos variantes estructurales, ¿ya? Y las estructurales pueden ser inserciones, por ejemplo, entra un gen entre medio de la tanda de genes, que era lo normal. Podemos tener deleciones, se pierde uno completamente, inversiones, cambian su posición de un lado a otro, o duplicaciones, derechamente un gen se vuelve a copiar erróneamente y queda prácticamente en tándem de sí mismo, ¿ya? Bueno, continuando con nuestra línea, avanzando, finalmente ya teniendo la cantidad de variantes que se obtienen, que están asociados también a distintas enfermedades, ¿ya? Si bien nuestro laboratorio, como ya les comentábamos, tenía varias ya tecnologías de citogenética y algunas de molecular, ¿ya? Se dio la oportunidad en un momento en nuestro laboratorio, durante la pandemia, de que llegara un secuenciador masivo acá al laboratorio, principalmente dedicado a COVID, para secuenciar cepas. Sin embargo, también se abrió la posibilidad por parte acá del hospital y de distintas jefaturas. Obviamente nuestro interés principal era obviamente aplicarlo en humanos, ¿ya? Es decir, para síndrome genético o oncología, ¿ya? Entonces acá, bueno, el secuenciador que llegó a nuestro laboratorio es un MiSeq, que está acá en la foto de la derecha, ¿ya?
Sin embargo, hay varias plataformas. Ya este es el primero que nos llegó. Está el Ion Torrent, el de Roche, el de Illumina, de MGI, Avid y Oxford Nanopore, cada uno con sus ventajas y desventajas. ¿Ya? Y acá tenemos que igualmente hacer el disclaimer inmediatamente. Ya finalmente la tecnología que tenemos acá es de Illumina. Así que todo lo que vamos a hablar de aquí en adelante está dedicado a esa tecnología, porque el secuenciador que llegó acá, así que no nos vamos a adentrar tampoco en comparar otras tecnologías. ¿No? Sin embargo, transcurrido el tiempo, habíamos montado un panel para ese secuenciador. Pasado ya y transcurrido 2 años que lo utilizamos bastante tiempo, se dio la oportunidad de crecer un poquito más y tener un secuenciador masivo con mucha mayor capacidad. ¿Ya? La instalación de este secuenciador, que es un Nexic 1000, que está aquí en la fotito de la derecha, ocurrió el año 2023, ¿ya? Y este ya tenía una capacidad mucho mayor de procesar muestras de pacientes, por ejemplo, de algunos paneles tenemos la posibilidad de correr más de 30 muestras en una sola corrida. Y acá lo más importante es que este secuenciador ya nos permitía adentrarnos en la tecnología de exomas completos, ¿ya? Eh, Vamos a explicar un poquito previamente de cuando hablamos de paneles y cuando hablamos de exomas completos para que no nos podamos perder en el camino. Y hay categorías de secuenciación. Podemos, por ejemplo, secuenciar genomas completos, ¿ya? Podemos secuenciar el genoma humano completo, pero queda una escasa profundidad, una profundidad de 30 por. Cuando yo menciono o digo una profundidad de 30 por, me refiero a que un nucleótido, ¿ya? Se va a contar al menos 30 veces en toda mi secuenciación, ¿ya? Esta secuenciación de exoma completo es capaz de detectar todo tipo de variantes, sin embargo, sigue siendo muy costoso, ya sigue bordeando aproximadamente el millón de pesos chilenos, ¿ya? Lo cual se vuelve un poco inalcanzable de mantener, ¿ya? Sin embargo, ya, por ejemplo, si uno hace un WES, que es un Whole Exome Sequencing, ya es secuenciar un exoma completo, acá vamos dirigidos solo al 1,5% del genoma humano, ¿ya? Que es la parte finalmente en donde se asocia la mayoría de las enfermedades, ¿ya? Y los síndromes genéticos. Prácticamente el 85% o más de las variantes que se conoce, variantes genéticas, están en esta parte del genoma, en este 1,5% de regiones codificantes. Y acá ya tenemos una profundidad, y de hecho a nivel clínico se recomienda ojalá llegar a una profundidad de 100 por promedio en nuestra secuenciación. Esto quiere decir que tenemos que leer un nucleótido al menos unas 100 veces para estar bien seguros, ya por decirlo en palabras más o menos sencillas, de que una variante genética en verdad es. Acá detectamos todo tipo de variantes exónicas ya me refiero con las regiones codificantes para proteínas, ¿ya? Y esto sí ya se torna mucho más costo efectivo en comparación al genoma completo, ¿ya? Y el target sequencing, que ya son los paneles, quizá lo más conocido, acá ya la secuenciación no ocurre en el exoma completo, ya acabamos dirigido a un grupo de genes, que generalmente está dirigido por clínica. Por ejemplo, hay paneles dirigidos a rasopatía, paneles dirigidos a cardiopatías, por ejemplo, o a inmunodeficiencia primaria, ¿ya? Y son grupos de genes solamente. Ya podemos abarcar 100 genes, 130, 400, ¿ya? Máximo 400, 500 generalmente bordean los paneles que hay comerciales, ¿ya? Y acá la profundidad es mayor, ya llegamos entre 300 y 500 por, ¿ya? Detectamos todo tipo de variantes y acá también se torna mucho más costo efectivo siempre y cuando logremos completar la cantidad de muestras para una corrida de secuenciación. Entonces, en nuestro laboratorio, bueno, finalmente nuestro laboratorio es una unidad, ya si finalmente acá estoy presentando yo, bioquímico, Ricardo, tecnólogo médico, hay dos tecnólogas médicas más y una TENS, ¿ya? También está compuesto por 4 genetistas, ¿ya? Y los genetistas, y pues, los síndromes que ellos ven, finalmente los ven en el policlínico, ¿ya? Por lo tanto, todos los pacientes que nos llegan son pacientes con síndrome, sospechas de algún síndrome genético, y también está la parte de, paralelo, de oncología, ¿ya? Y la parte de oncología, incluso hace poco, hace un año atrás, creo que lleva ya, se creó un policlínico incluso híbrido, ¿ya? De oncogenética, ¿ya? Derechamente para estudiar precisamente genes de predisposición a cáncer, ¿ya? Entonces, el primer panel que montamos en este secuenciador masivo, en el Nexic 1000,
fue precisamente este panel de predisposición a cáncer que incluye 113 genes, ya todos asociados a síndromes de predisposición a cáncer, y detectamos tanto variantes puntuales como las CNV. Las CNV son estas variantes, entre comillas, estructurales, ¿ya? Puede haber duplicación de material genético o pérdida de material genético, ¿ya? Y en paralelo, como esa fue la parte de oncología, ¿ya? En paralelo montamos también la secuenciación de exoma completo. También, al igual que el anterior, es un panel de la empresa Illumina, ¿ya? Y acá en el exoma ya vamos dirigidos no solo a 113 genes ni nada como el panel anterior, ya, sino que ya vamos dirigidos a los 20.000 genes que están asociados, que codifican finalmente para proteínas, ¿ya? Por lo tanto, secuenciamos todas estas regiones codificantes de estos 20.000 genes, más dos, más menos dos nucleótidos, ¿ya? Voy a explicar el qué significa esto, ¿ya? Lo van a encontrar en esta denominación de secuenciar 20.000 genes, los exomas más o menos dos ya, en las especificaciones de cualquier panel de exoma que ustedes compren, ya sea afuera, ¿ya? O acá, mucho mejor. Pero quiero explicar qué significa finalmente región codificante y estos sitios más menos dos y por qué son importantes. Arriba tenemos el esquema de un gen, ¿ya? X cualquiera, tenemos su región promotora, ¿cierto? Donde se va a unir la polimerasa y va a poder realizar la transcripción, ¿ya? Para poder finalmente luego traducirse y convertirse en proteína. Tenemos estas regiones exónicas, ¿ya? Que son las secuencias que finalmente van a quedar, ¿ya? Y tenemos los intrones, que son reconocidas por la maquinaria de splicing, ¿cierto? Y estos se cortan y se sacan finalmente de la secuencia, cuando esto se le denomina un pre-RNA mensajero, ¿ya? Y después esto se va empalmando, se va juntando, los intrones por lo tanto salen, ¿ya? ¿Y por qué son importantes estos más menos dos? Estos más menos dos al final de cada uno de los exones son reconocidos por esta maquinaria de splicing. Por lo tanto, si alguna variante, ya no es solo que caiga en el exón en la región codificante, sino que si cae en estos sitios externos, puede impedir que esta maquinaria de splicing lo reconozca y por lo tanto puede que no corte de manera correcta, no lo reconozca y perfectamente un intrón puede quedar inserto finalmente en la secuencia y eso puede, por ejemplo, correr el marco de lectura y por lo tanto podemos obtener una proteína al final, cuando esto se traduzca, que puede no tener una función, ¿ya? Por lo tanto, es importante que remarcar que estas tecnologías por lo general secuencian las regiones exónicas, pero también secuencian un poquito más allá de cada uno de los intrones, ¿ya? Los intrones son súper grandes y no, generalmente no se incluyen. Los exones tienen en promedio entre 100 pares de base, 150, o a veces un poquito más, pero los intrones son más de 1.000 pares de base, 1.500, 2.000, etcétera. Depende del gen, ¿ya? Bien, ya entrando un poquito a explicar cómo ocurre finalmente eh, la secuenciación masiva, ¿ya? Y la tecnología que nosotros tenemos acá en el laboratorio, ¿ya? Tenemos que hacer primero la preparación de las librerías. La librería nos está tomando, por lo menos prepararla, la hacemos en 2 días, ¿ya? Y el primer día lo que hacemos, todo parte, ¿cierto? Como todo trabajo general de biología molecular, con la extracción de ADN de una muestra de un paciente, ¿ya? Para eso necesitamos solo una muestra de sangre total, y generalmente un tubo lila, ¿ya? Es suficiente con 2 ml de muestra, de hecho con mucho menos podemos sacar mucho DNA. Y con este DNA, bueno, lo incubamos con un reactivo que trae esta tecnología, se abrevia, bueno, tiene un nombre bien largo que está acá, ¿ya? Pero se abrevia EBLT, ¿ya? Que lo que va a hacer es fragmentar estas secuencias de DNA, hacer unos cortes y además agregarle unas secuencias acá en cada uno de sus extremos. A eso se le llama una librería fragmentada. Por lo tanto, acá tenemos una secuencia nucleotídica de esa muestra y que quedó con estos extremos marcados, ¿ya? Luego esto, utilizando ya la técnica de PCR, en siguiente paso, agregamos los index. Bueno, igualmente hay pasos de lavado previo, el protocolo es un poco largo, pero la idea es explicar esto en general. Utilizando index, ya, hacemos un PCR con esto. Estos tienen una región complementaria acá, esa parte fragmentada.
Por lo tanto, se van a pegar ahí y la polimerasa va a empezar a acoplar. Y como en todo PCR, finalmente el partidor o cegador queda inserto en el producto de PCR. Por lo tanto, al cabo, al final de ese PCR, lo que obtenemos es esta secuencia nucleotídica, pero esta vez ya tienes los índex unidos en cada uno de sus extremos. Los índex son muy importantes en la secuenciación masiva, porque lo que ocurre es que cuando uno va a secuenciar, no secuencia por lo general solo una muestra, porque sería muy poco efectivo. Secuencia varias muestras al mismo tiempo y todas van en un solo tubo, van todas mezcladas, ¿ya? Por lo tanto, la única forma de poder distinguirlas posteriormente es por la secuencia del índice que le puso a cada una de las muestras, ¿ya? Esa tiene una secuencia nucleotídica específica que uno después se la pasa al secuenciador y el secuenciador es capaz de leerla y poder separar todo lo que leyó, poder separarlo en qué corresponde finalmente cada lectura a cada una de las muestras que le pasamos, ¿ya? Esa es la importancia y además tiene también unas secuencias internas, que es donde se van a unir unos partidores para que ocurra la secuenciación dentro ya del equipo del secuenciador, y unas regiones más externas que sirven para pegarse ya a la superficie porosa de pocillos que tienen las flows de secuenciación. Bien, teniendo ya nuestras librerías indexadas, ¿ya? Es lo que les comentaba, esta agrupación, ¿ya? Puedo tener, en este caso tendría 3 grupos de muestras, cada uno con su índice específico, y esto ya lo puedo yo mezclar, agrupar, y tendría solo un tubo con todas las muestras mezcladas ahí de esa librería preenriquecida. La tecnología se llama portagmentación, hibridación y captura, ya porque el siguiente paso, que es lo que viene ya acá, es la adición de unas sondas que tienen biotina. Estas sondas también es una secuencia nucleotídica específica y es la, valga la redundancia, le da la especificidad. Es decir, acá en este flujo es de hecho el mismo para el panel de cáncer hereditario que el Dexoma completo, ¿ya? Pero en esta parte depende de qué sondas finalmente o qué panel le agrego yo, es qué es lo que se va a capturar, qué es lo que voy a hacer, ¿ya? Por lo tanto, si yo voy a hacer el panel de predisposición a cáncer, le voy a agregar ese reactivo que va a tener sondas, que son básicamente secuencias de DNA marcadas acá con biotina, que se van a pegar a todas las regiones de interés, ¿ya? Por lo tanto, si agregué el panel de predisposición a cáncer, estas sondas van a ir a pegarse a los 113 genes. Si agregué el panel de exoma completo, estas sondas, tenemos tantas, y se van a ir a pegar a los 20.000 genes del genoma, ¿ya? Entonces, una vez que esto ocurre, esto ya está en un termociclador, ¿ya? Lo que se hace posteriormente, bueno, se hibrida cierta cantidad de tiempo, ojalá más de 2 horas. Lo que se hace después es el enriquecimiento, y acá también es un reactivo específico que tiene unos bits magnéticos con estreptavidina, que es se pega muy fuertemente a la biotina. Y con estos bits, ¿ya? Yo agrego cada una de las muestras, las mezclo con estos bits, y lo que va a hacer es, con ese magnetismo, poder tirar esta sonda, y por lo tanto al tirarla, vamos también, obviamente, a arrastrar el DNA que era de nuestro interés, ¿ya? Y obviamente después vienen varios lavados para poder esto limpiarlo, ¿ya? Y seguir concentrándolo, y se va a ir enriqueciendo, ¿ya? Por lo tanto, al final vamos a tener un concentrado de esto, de todas estas regiones de interés, y ocurre una ilusión al final ya de esta librería enriquecida, y con esto ya tendríamos nuestra librería final, lista ya para secuenciar. De aquí en adelante, esta es la preparación de las librerías. De aquí en adelante ya es cargar el cartridge de secuenciación y cargarlo en el secuenciador masivo. En el secuenciador masivo, básicamente lo que ocurre es que se va uniendo un partidor a cada una de estas regiones internas de los index, y va a ir agregando nucleótidos, y a medida que va agregando, va liberando fluorescencia cada uno de los que va agregando, y por lo tanto el secuenciador lo que va a ir haciendo es capturar, ¿ya? Eso es a grandes rasgos, ¿ya? ¿Qué ocurre ahora? Como les comenté, ya todo va ocurriendo dentro del secuenciador masivo, ya no vemos nada hasta que termina la secuenciación y comienza la parte también bien entretenida, que ya es la parte bioinformática, ¿ya? Acá la parte bioinformática, al menos en nuestro caso y en este equipo, ya otros no lo incluyen, pero este equipo sí incluye ese análisis. Este análisis bioinformático se llama análisis secundario, ¿ya?
El secuenciador masivo lo incluye, Illumina tiene el software que se llama Dragon, que finalmente que es el que hace toda el análisis bioinformático, ¿ya? Todo está incluido en el equipo, pero de pronto si los equipos de secuencia semántica u otros no lo incluyen, ya generalmente tienen nubes en que hacen este procesamiento también, no es que generalmente no se incluye. O se pueden, quien haga secuenciación, apoyar en otras plataformas que también son pagadas aparte, ¿ya? Hay distintas opciones en ese sentido. Entonces, como les comenté, dentro de secuenciación, o sea, el secuenciador ya está ocurriendo la secuenciación, ¿cierto? Termina, y lo primero que tenemos, el primer archivo de salida de bioinformática, por decirlo así, es un archivo VLC, ¿ya? Que es el archivo que registra todas las lecturas de nucleótidos secuenciadas, ¿ya? Recordemos que mezclamos todas las muestras y secuenciamos todo, por lo tanto, el secuenciador, a medida que iba incluyendo nucleótidos, leyó, y todo eso lo fue anotando en un archivo, ¿ya? Eso es básicamente. Sin embargo, hasta ahí no sabemos todavía a qué muestra corresponde cada una de las lecturas, ya cada uno de lo que encontró el secuenciador, ¿ya? Y viene el paso de demultiplexado. El demultiplexado, como les dije, el index tiene mucha importancia porque ahora el secuenciador va a ir a buscar esa secuencia, esos códigos de barra, y va a poder separarlos, ¿ya? Y acá, ya en este archivo FASTQ, ya entrega y contiene las secuencias nucleotídicas y también la calidad de cada una de las secuencias nucleotídicas, y además ya vienen separadas por muestras, ¿ya? Es decir, tengo un FASTQ para tal muestra, la muestra A, FASTQ para muestra B y la muestra C, y así, sucesivamente dependiendo de cuántas muestras agregar. Luego de esto, ya todavía no sabemos nada de a qué corresponde, son solo nucleótidos, secuencias nucleotídicas, pero no tenemos idea todavía a qué gen corresponde, qué es lo que se leyó ahí, ¿ya? Lo que se hace después, informáticamente, es el mapeo, ¿ya? Y acá se usa el genoma de referencia humano. Nosotros utilizamos la versión HG38, ese que ya hay una más actual, todavía no se ocupa de manera muy frecuente, ¿ya? Así que preferimos todavía usar la versión de 38 del genoma. Y acá lo que hace ya esta parte de bioinformática es todas estas lecturas de ADN, ir a compararlas con el genoma, ¿ya? Genoma humano. Entonces, ahora cada una de las lecturas va a decir, mira, esta lectura correspondía a tal exón de tal gen, esta otra aquí y acá. Entonces, lo que tenemos al final es un archivo BAM, un archivo binario de alineamiento, que tiene todas ya las secuencias nucleotídicas mapeadas al genoma. Ya ahora sí sabemos a qué corresponde cada una de esas lecturas de secuenciación. Y finalmente, todavía no sabemos, o sea, sí, previamente igual lo podemos saber en un BAM, ¿ya? Pero lo que hace después el secuenciador es sacar un archivo BCF, que es un Variant Calling File, que es finalmente donde el secuenciador dice, por cada uno de los nucleótidos, por ejemplo, compara con el genoma humano, si va todo correcto y de pronto un nucleótido no coincide con la referencia, eso va, lo toma y lo anota en este archivo, ¿ya? Este archivo BCF. Por lo tanto, el BCF es finalmente el más trabajable, ¿ya? Que es donde nosotros ya vamos derechamente a buscar las variantes genéticas que pueden explicar el fenotipo del paciente, ¿ya? Ahora, acá puse un par de ejemplos de cómo se vería, cómo se ve ya un BCF, y acá le puse un BCF sin anotar todavía. El BCF es un archivo de texto plano que está acá a la izquierda, y tal como les comenté, va anotando. Anota primero el cromosoma donde encontró la variante, la posición genética, la letra de referencia, que sería lo normal haber detectado, y después el alternativo, es decir, acá, por ejemplo, arriba debiese ser una C y encontré una T. Y después tienes la profundidad, varios parámetros de calidad, etcétera, etcétera, etcétera. Como podrán ver, es un archivo muy amigable para trabajar, ni mucho menos para tratar de encontrar la variante que puede ser causal de la enfermedad o síndrome genético de nuestros pacientes, ¿ya? O de, perdón, la patología oncológica que pueda tener el paciente, ¿ya? Por lo tanto, este BCF sin anotar, lo que hay que hacer es anotarlo. Y acá hay varias opciones también, puede ser en plataformas que son gratuitas como Ensemble, uno puede subir su BCF,
y después bajarlo anotado. ¿Y qué me refiero con anotarlo? Anotarlo finalmente es darle un sentido biológico a esa variante, ¿ya? Por ejemplo, a lo mejor si tomo la variante, no me acuerdo cuál de la de acá, pero acá en la imagen de la derecha puse un ejemplo, ¿ya? De un BCF anotado en una plataforma que nosotros utilizamos que es Franklin Linux, ¿ya? Uno le sube el archivo BCF ahí y la plataforma lo que hace es tomar cada una de las variantes y entregarme toda la información, tanto de calidad, dónde ocurrió la variante, ¿ya? E incluso más información todavía para nosotros poder interpretar de manera más sencilla. Entonces, por ejemplo, acá en esta variante, encontré una variante que dice en el gen MSH6, nos dice al tiro que fue en estado de heterocigoto, ¿ya? Nos dice al tiro el cambio proteico, ¿ya? Y el cambio en la región nucleotídica, en este caso nos dice C3980, 3983, DUP, ¿ya? Y con una duplicación ahí en un nucleótido, ¿ya? Y abajo las coordenadas cromosómicas, nos arroja al tiro el transcrito en donde lo anotó, ¿ya? Qué tipo de variante, en este caso es de variante Friendship, y en el exón 9, ¿ya? Y también esta plataforma, bueno, y varias plataformas lo hacen también, ¿ya? También nos empieza a arrojar también, por ejemplo, datos de población control, a ver si esta variante está reportada en población normal, nos entrega al tiro los datos de confidencia de la variante, nos entrega incluso predictores in silico, ¿ya? Distintos software y predictores, ¿ya? Que nos pueden ayudar a poder interpretar esta variante y saber si es causal o no de la enfermedad. Nos arroja al tiro, por ejemplo, información clínica, si es que la variante se ha reportado, en qué tipo de patologías o síndromes. Ya acá, por ejemplo, se ha reportado un síndrome de Lynch, ya cáncer endometrial, ¿ya? Entre otros. Si uno le va dando clic a esto, obviamente se despliega una cantidad de información muy grande, ¿ya? Pero que nos ayuda harto a poder interpretar y saber si una variante es causal finalmente de una enfermedad o síndrome o de la condición oncológica del paciente, ¿ya? Continuando, como les comentaba, con la interpretación, ahora ya teniendo toda la información biológica finalmente de la variante, de la proteína, donde ocurrió el gen, etcétera, eh, la interpretación es una de las partes más complejas y acá es donde ya la unidad se mueve por completo, la unidad de genética, porque trabajamos tanto la parte de laboratorio, bioquímico y tecnólogo, en este caso nosotros, para aportar principalmente en la parte de biología molecular, ¿ya? Los informes de secuenciación masiva son más extensos, no es que las variantes salgan automáticas, hay que ir a interpretar, hay que buscar varios papers, esta información, ¿ya? Bueno, y para eso existen guías también para poder otorgarle esta clasificación. Se clasifican como benignas, probablemente benignas, de significado incierto, probablemente benignas, y derechamente ya patogénicas. Es cuando la evidencia es máxima, hay paper, está reportado, se sabe que la variante es causal de la enfermedad, ¿ya? Y acá a la izquierda le dejo el paper también, por si lo quieren consultar, sobre las guías, ¿ya? Hay estándar y guías para poder realizar la interpretación de estas variantes, que como les comenté en nuestro laboratorio y en todas partes, se hace, están en conjunto entre laboratorio como genetistas, médicos genetistas, ¿ya? Y acá también quiero mencionarles al tiro algo bien importante sobre los HPOs y qué significa esto y cuál es la importancia para la interpretación de las variantes. HPO, acá le tenemos un pequeño resumen, la ontología del fenotipo humano, la abreviación HPO, que es un sistema estructurado que organiza y describe las características clínicas observables, que es el fenotipo del paciente en los seres humanos. Es ampliamente utilizado, esto en genética en nuestro contexto, ¿ya? Para facilitar la descripción estandarizada de los fenotipos y su relación con las enfermedades, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, términos fenotípicos específicos, como por ejemplo la polidactilia, que son los dedos adicionales, la microcefalia, ¿ya? Y cada una tiene un código específico, ¿ya? De este código específico, por ejemplo, acá tengo una imagen acá a la derecha, yo escribí, por ejemplo, cardio, no sé, tenemos acá cardiomegalia, ya cardiomiopatía, y cada uno de ellos tiene su código. Ya la idea de esto es que acá en Chile o en cualquier parte del mundo
se hable de lo mismo, ya cuando uno describe el fenotipo del paciente. Y esto nos ayuda mucho porque la variante por sí sola, como vimos anteriormente, tiene una explicación biológica, afecta a una proteína, puede truncarla, puede cambiar un aminoácido, ya se puede hacer que esa proteína no funcione correctamente y explicar la enfermedad. Sin embargo, cuando uno adiciona estos códigos en estas plataformas, obviamente el algoritmo detrás de estas plataformas mejora mucho ya la interpretación y la calidad para poder decir, sí, finalmente esta variante se asocia al fenotipo de los pacientes. ¿Ya? Y acá ya llegamos a la parte, finalmente les contamos cómo funciona la secuenciación y bueno, cuando llegó el secuenciador el año 2023, ¿cómo lo hicimos? ¿Cuáles fueron los pasos de validación? ¿Ya? Primero, obviamente, fue la implementación en el laboratorio. Esta implementación, bueno, el flujo es básicamente de biología molecular. ¿Ya? Nuestra formación ya estaba en biología molecular y, bueno, todos los equipos periféricos son básicos en un laboratorio de biología molecular. ¿Ya? Sin embargo, acá, durante la secuenciación, bueno, no fue solo la implementación, es decir, como la parte del laboratorio húmedo, sino también hubo que ajustar algunas cosas como el alineamiento al genoma de referencia para detectar de mejor manera las variantes. Acá encontramos nosotros al menos el genoma que mejor nos resultó, ¿ya? Que fue una versión HG38 que también la proporcionaba las empresas, ¿no? Hicimos una verificación con variantes de nucleótido único, ¿ya? Las SNB. Nosotros ya teníamos varios pacientes secuenciados porque ya se enviaban a los estudios a hacer afuera, ya en España, en Estados Unidos, ¿ya? Por lo tanto, no fue muy complicado para nosotros tener muestras positivas solo para la validación, por lo tanto fue solo comprobar que podíamos obtener estas variantes, ¿ya? Sin embargo, la parte más compleja era la parte de la detección de las CNVs, que son un tipo de variantes que son las copy number variation, que son variaciones del número de copias, que en palabras sencillas son duplicaciones o deleciones de material genético. ¿Ya? La secuenciación masiva no fue hecha Disculpa, para Job. la detección. ¿Sí? Eh, ¿Alguien habló? No sé si fue... Bueno. Yo creo que hay alguien que está desilenciado, pero no, Ah, sígueme. ya, ya, perfecto, ya. Eh, la parte más complicada acá fue la construcción, perdón, la detección de este tipo de variantes, de las CNVs, ¿ya? Porque como les comentaba, la secuenciación masiva no funciona muy bien en este sentido. Sin embargo, los algoritmos informáticos han avanzado bastante, ¿ya? Para poder obtener con cierta confianza, ¿ya? Este tipo de variantes, ¿ya? Eh, para esto tuvimos que hacer una construcción de línea base me refiero con muestras de pacientes normales, ¿ya? Y acá es entre comillas, porque si bien uno podría usar incluso, y muchos lo hacen así, sacar línea base dentro de la misma corrida nomás, ¿ya? Porque los algoritmos informáticos ya son lo suficientemente buenos para tratar de normalizar una línea, ¿ya? Y descartar los que se escapen, que tengan demasiada desviación, ¿ya? Nosotros en nuestro caso hicimos una línea base con varios pacientes, ¿ya? Con un software, aplicación que se llama Dragon Baseline Builder. Y la normalización, ¿ya? Ocurrió tanto intramuestra como intermuestra, ¿ya? Y se generó un archivo base, que es finalmente con el que se compara finalmente cualquier muestra que nosotros corremos, se compara con esta línea base y con esto somos capaces de ya detectar las CNVs que son bien desafiantes, ¿ya? Tuvimos, de hecho, en el camino que hacer algunas modificaciones de algunos parámetros bioinformáticos. Esa es otra recomendación que podemos quizás entregarle nosotros en nuestra experiencia, que idealmente en nuestros laboratorios haya alguna persona con cierta capacitación, quizás no tan en profundidad, pero sí suficiente para entender algunas cosas de bioinformática básicas. Nosotros en nuestro caso, tanto Ricardo como yo igualmente hicimos un diplomado en bioinformática, pensando precisamente, preparando, ¿no? Lo hicimos un par de años antes de que pudiéramos hacer la secuenciación masiva. Ya, por lo tanto, no fue algo, si bien es bien desafiante, tuvimos las herramientas suficientes para poder desentrañar esto, ¿ya?
Y acá, de hecho, les puse un ejemplo. Tenemos un ejemplo de una CNV, ¿ya? En un gen, el gen retinoblastoma, RB1, ¿ya? Eh, Acá a la izquierda, en la parte superior, si se fijan en este grafiquito, hay un montón de líneas en grises de fondo que representan nuestra línea barra. Está marcada en azulito y con sus respectivos puntitos. Bueno, son también las mismas lecturas. Y como pueden ver, hay una bajada bastante importante entre cierta cantidad de cada uno de estos puntitos representaba un exón, ¿ya? De hecho, esto es una representación muy clara de una deleción, ¿ya? De hecho, el software, acá por secuenciación masiva, nos arrojaba la deleción desde el exón 18 hasta el 23. Y bueno, como les comentaba en un principio, el laboratorio también cuenta con muchas otras técnicas moleculares, no es solo esto. Y de hecho, estas CNVs se recomienda, ¿ya? Idealmente hay que hacerlo, comprobarlas por otro método, ¿ya? En este caso ya el MLPA, que es la imagen que está a la derecha, se considera gold standard ya para la detección de CNV, ¿ya? Y teníamos también el panel de retinoblastoma, por lo tanto fue algo sencillo de comprobar, ¿ya? En el MLPA es la imagen de la derecha, lo que se ve en estos puntitos rojos acá abajo, es precisamente esta de lesión, ya del exón 18 al 23, así que con eso estábamos súper bien, estábamos en la etapa de validación todavía. Y acá, bueno, otro ejemplo de una CNV bien desafiante porque no era de muchos exones seguidos. En el caso de exomas completos, muchos de los informes de otros laboratorios internacionales también recomiendan ya y todos sus algoritmos también ajustados para que ojalá hayan deleciones de más de 3 exones para tener una cierta confidencia y seguridad de que esa deleción es. ¿Ya? Sin embargo, acá nos enfrentábamos, teníamos para esta validación, esta muestra en particular, de una deleción que partía en la mitad de un exón, del gen MET12L. De hecho, mientras estábamos en la validación, en un inicio y ajustando este algoritmo, no fue capaz de detectarlo, ¿ya? Se pasó en varios intentos y por eso yo en la ocasión anterior les comentaba que tuvimos que hacer varios ajustes al algoritmo de CNVs, ¿ya? Nosotros fuimos finalmente, después de hacerle algunos ajustes a los algoritmos, fuimos capaces de detectarlo. Acá está en un circulito rojo, yo sé que quizás no se entiende demasiado, pero cada una de las barritas de abajo son las lecturas, ¿ya? Y arriba se muestra un pequeño cerrito qué es la profundidad, cuántas veces se va contando cada uno de los núcleos. Y acá precisamente había una bajada importante, la lectura muy abrupta, de algo que debía bajar más o menos suave. Y acá bajaba también la cantidad de lecturas, esto lo íbamos comparando también con otras muestras que habíamos corrido, ¿ya? Y finalmente fuimos capaces de detectar, bueno, acá tengo la imagen de la derecha cuando detectamos finalmente la variante y con esto ya nos dimos al menos eh, por cumplida la validación de NGS en general. Esto ocurrió tanto para paneles de cáncer hereditario como los de exomas completos, ¿ya? Eh, y con esto ya cumplida la validación, ya fue derechamente comenzar a hacer las corridas de aquí en adelante para los pacientes de nuestro hospital en estos dos contextos que ya les habíamos comentado, ¿cierto? De oncología y como exomas también completo para los distintos síndromes genéticos y enfermedades raras, ¿ya? Así que ahora los voy a dejar con Ricardo para que ya entremos. Llegamos ya a la parte de validación y ya Ricardo va a mostrar ahora ya la actualidad del laboratorio, la digitalización, etcétera, y sobre todo, creo yo, la parte más entretenida que es el potencial finalmente que tiene él, ¿ya? Tiene el puesto de mando, Ricardo. Gracias, Lamal. No, de nada. Bueno, me sumo en primer lugar a los agradecimientos de Gamal por esta invitación. Eh, Sin lugar a dudas, siempre es grato poder compartir un poco la experiencia que hemos podido vivir. Quisiera nombrar esta noticia que fue bien importante. De hecho, se hizo una publicación a nivel hospitalario acá y se difundió harto en redes sociales, ya que fue el día 15 de noviembre esta publicación en donde se señala que el Hospital Calvo Maquena era la primera institución pública en realizar paneles genéticos para enfermedades raras y predisposición a cáncer, lo
cual nos llenó de orgullo, pero también quiero repasar el hecho de que esto fue un trabajo que empezó mucho tiempo antes, ¿ya? Esto empezó antes de la pandemia, como bien les decía Gamal, nosotros hicimos un diplomado en bioinformática y ahí empezó una inquietud de digitalizar los registros del laboratorio, ¿ya? Y esa fue la primera transición. Bueno, ahí quisimos hacer un pequeño guiño a todos los que somos parte del equipo y a nuestra jefa que fue que finalmente quien guió esta noble causa. No obstante, llegó la pandemia y fue un momento igual complicado porque, bueno, con Gamal fuimos convidados a trabajar al laboratorio de biología molecular y haciendo turnos. Entonces, en el tiempo libre que teníamos y con los conocimientos que teníamos de bioinformática y programación, empezamos a hacer una migración desde las tablas Excel clásicas que uno puede conocer y que son muy utilizadas en los registros tanto clínicos como en investigación, a migrar hacia allá un potencial un poco mayor. Entonces, en ese sentido, empezamos a montar una plataforma interna de laboratorio con un servidor en el laboratorio que está basada principalmente en una framework que se llama Django y, bueno, construimos una base de datos ya formal y que dejaba un poco de lado o empezaba a mostrar su verdadero potencial para construir finalmente esta plataforma que tenemos hoy en día, que es del centro, le llamamos Centro de Genómica del Hospital, porque es a lo que aspiramos. Y esta plataforma precisamente nos permite, más que un registro operacional, empezar a registrar también un montón de antecedentes o de características, como les señalaba Gamal, que son, por ejemplo, los HPO. Ya tenemos aquí una cantidad importante de HPO que se asocian a un paciente por motivo obvio, no aparece el nombre ni la información del paciente, pero también pudimos empezar a incluir otros registros, como por ejemplo los criterios de Jonesman, en donde ahí el equipo de oncogenética fue fundamental para definirlos de manera clara y que finalmente toda esta información pudiese estar al servicio del diagnóstico y la categorización de incluso los casos para ver si es que priorizábamos algunos sobre otros. Pero también ocupamos la digitalización, como bien les comentó Gamal. Este laboratorio comenzó con citogenética convencional, avanzó a la citogenética molecular y finalmente se acopla a la biología molecular como tal con los MLPA, la secuenciación sangre, la secuenciación masiva. Entonces empezamos a tener una diversidad importante de exámenes que están ocurriendo en nuestro laboratorio. O sea, en este momento tenemos cerca de 27 exámenes que son completamente diversos dentro de su técnica, de su interpretación, de su análisis, etcétera. Entonces, también como contarlo como experiencia que recomendamos encarecidamente que se pueda también hacer se pueda tener una formación, mejor dicho, en la parte de programación o al menos básico para poder sacarle el jugo a todas estas plataformas que muchas de ellas son gratuitas y se pueden hacer de manera local sin necesidad de estar pagando por esto. Este software que construimos, lo construimos todo a pulso a lo largo de ya casi 8 o 9 años, es completamente gratuito y es de nosotros. Entonces, transmitir también esa importancia de poder contar con herramientas que trasciendan un poco lo molecular o lo biológico y que ocupar la informática como una herramienta a favor del laboratorio. Y en este caso, por ejemplo, aquí tenemos, la representación gráfica de un cromosoma, este es el cromosoma 21, y todos los paneles de Fitch, de MLPA que tenemos asociados a cierta región en particular. Esto también ayuda mucho al equipo clínico, de pronto si tiene alguna sospecha con algún cromosoma que están viendo en la parte de citogenética, por ejemplo, poder complementar con técnicas moleculares. Y esas son cosas que no se encuentran habitualmente en muchos lados. Entonces, otra gran ganancia de la digitalización. Pero vamos a los resultados. Esto es un dashboard que, gracias precisamente a la digitalización, lo tenemos ya funcionando, está operativo en nuestra aplicación.
que muestra la historia completa completa de la secuenciación. Aquí ustedes pueden ver que tenemos 37 corridas de secuenciación, como bien les señalaba Gamal, que son estas cargas del cartucho, que corresponden o se traducen en 287 casos en total. 72 de ellos son de exoma, 215 son de cáncer hereditario. Hay algunos que se solapan, ya que se van repitiendo en un panel o en el otro, ¿ya? Pero si los separamos, aquí tenemos solo los exomas. Inmediatamente tenemos la evolución temporal, y eso es algo llamativo, que si ustedes ponen atención se darán cuenta que algunos meses hubo más secuenciación que en otros meses, y esto obedece también al contexto en el que estábamos trabajando. Nosotros teníamos que ir comprando los reactivos poco a poco, igual limitados por el presupuesto que teníamos mensualmente. Entonces, además también en un contexto de validación. Si se fijan en los gráficos de abajo, en donde están representadas desde la última hacia la primera, desde la más antigua hasta la más reciente de las corridas de secuenciación, si se fijan, hay distintos números de muestras de exoma por corrida. Hay alguna en que intentamos, por ejemplo, mezclar en la misma corrida de secuenciación exomas con cáncer hereditario. Fuimos probando, eso es parte del proceso de validación y de montar una técnica. Por otra parte, si nos vamos a cáncer hereditario o estos paneles, pasa un fenómeno similar, que lo que les decía recién, que fuimos probando de pronto poner muchas muestras en un cartridge, poner menos muestras, y finalmente ya hemos ido alcanzando un equilibrio en el cual podemos tener una robustez y una reproducibilidad de la técnica como tal, ¿ya? Y si nos vamos a los resultados, aquí también quiero hacer gala de todo este compromiso que hemos tenido como laboratorio de incluir los HPO dentro del registro, de llevar un registro digitalizado muy ordenado que permite que con un clic simplemente podamos filtrar, por ejemplo, los exomas, y tengamos de los 72 casos que tenemos analizados, 30 fueron utilizados para conceptos de validación, y de los restantes tenemos 17 positivos, lo cual representa un 40% de rendimiento diagnóstico, si queremos darle un nombre, y esto se correlaciona o tiene un espejo de finalmente lo que está descrito en la literatura en cuanto a rendimiento diagnóstico de este tipo de tecnología, ¿ya? Y por otra parte, si se fijan, podemos ver en la parte derecha, tenemos cuál es el panorama fenotípico, ya en donde tenemos distintos HPO, ya, que se van repitiendo en distintos pacientes. Ya tenemos algunos que son más top, por ejemplo, la microcefalia, el autismo, la talla baja, el retraso del desarrollo global, etc. Y que en una primera instancia no se empiezan a formar todavía clústeres o algunos subgrupos, subpoblaciones de análisis que podamos ya poder presentar luces de posibles focos de investigación, por ejemplo, o de desarrollo más ligado al mundo de las publicaciones. No obstante, cuando nos cambiamos al lado del cáncer hereditario, tenemos un rendimiento que baja un poquito, pero también porque tienen contextos diferentes, tienen, si recuerdan los criterios de Jonesman, hacen alusión a que hay que ir a estudiar cuando se cumplen ciertos criterios, y nosotros estudiamos a todos los pacientes y no necesariamente es tan fuerte el motivo de investigación o de análisis. Es como una hora aquí. Va a ser peor, ¿no? Ah, chuta. Chuta, parece. Hay un Perdón. micrófono abierto. Hay un micrófono abierto. Ya está silenciado. Bueno, como les decía, y en pos del tiempo, para que no se nos enoje el público, el rendimiento entonces se ve supeditado, se ve afectado por esta diversidad de criterios de selección de los pacientes que también son parte del proceso de validación, no solo técnico, no solo de mesón, sino que también de flujo de trabajo clínico y de laboratorio, ¿ya? No obstante eso, aquí sí ya es llamativo un poco ver, por ejemplo, los 3 genes que son más frecuentes
tienen su correlato, a su vez, con los HPO más frecuentes. Entonces, ya tenemos luces de la importancia del fenotipo y de que nos puede orientar a llegar a un diagnóstico certero mucho más rápido incluso, ¿ya? Y, bueno, sé que estuvimos hablando todo el tiempo de NGS, pero es importante hacer mención a la última adquisición del laboratorio, que es un secuenciador o un analizador de fragmentos llamado SeqStudio. Esta fue una donación que nos hizo la Fundación Aníbal Aristía, y es un equipo que es fundamental porque básicamente en él hacemos todo lo que no es NGS. Entre esas cosas, y yo les decía recién que es un laboratorio que tiene una diversidad importante de prestaciones. Tenemos quimerismo molecular para hacer el seguimiento de los trasplantes de los pacientes, que acá el hospital es centro de referencia de trasplante de precursores hematológicos infantiles. Podemos hacer secuenciación Sanger para confirmar, por ejemplo, variantes encontradas en NGS, o para hacer estudios de segregación de variantes que encontremos en los pacientes. Es un equipo que sirve para hacer los MLPA y para hacer los X frágiles. Todas técnicas que ya seguíamos en el hospital, en este laboratorio, pero que antes no teníamos el equipo para, de alguna forma, visualizar estos resultados, se derivaban, ¿ya? Entonces, esto como noticia, igual siempre es bueno comentar estos pequeños grandes logros después de harto tiempo de espera. Pero ahora bien, vamos un poco al resumen. De alguna forma, logramos que todas las plataformas, tanto de secuenciación masiva como de secuenciación Sanger o de MLPA, o de toda la parte de biología molecular, como también la parte de citogenética y como también la parte de citogenética molecular, todas las hacemos acá en el laboratorio, ¿ya? Básicamente tenemos desde la ultraestructura del cromosoma hasta la letra a letra del código genético, podemos estudiarla acá, ¿ya? Lo cual, como bien les decía, da un contexto de una amplitud analítica que es brutal, es abismal. ¿Ya? Y es algo con lo que lidiamos todos los días y que es muy entretenido desde el punto de vista profesional, ya con el panel que les comentaba recién Gamal de cáncer hereditario, el exoma clínico que tenemos 20.000 genes para estudiar, 17 paneles de MLPA que hacemos, secuenciación Sanger, citogenética, FISH, etc. Pero también tenemos un contexto de un ecosistema bioinformático en donde tenemos tanto por un lado el procesamiento de datos en manos de Dragon, el análisis con plataformas de interpretación que pueden ser Franklin, Engine o BAR, son variadas, ¿ya? Y además tenemos esta plataforma que hemos diseñado y creado y construido nosotros acá en el laboratorio. Y eso, contestando un poco a la pregunta de esta presentación, ¿cuál es el contexto de la secuenciación? ¿En qué estamos? Al menos acá en el laboratorio, podríamos decir ya abiertamente y sin temor a equivocarnos de que quedó en el pasado la premisa de la odisea diagnóstica. Ya no es el norte, aunque lo sigue siendo, en la fase de producción, ¿ya? O sea, estas son técnicas que ya están a la disposición de los pacientes de nuestro hospital, pero ya no va para allá el mundo de todo el trabajo de investigación y de desarrollo de reanálisis de la información, sino que va orientado hacia otra área, que es precisamente la medicina de precisión. Y en ese contexto, queremos contarles que igual estamos ya trabajando en algunas cosas, como por ejemplo, análisis in silico, poder hacer técnicas de variante de número de copias, ¿ya? Un poco más ampliadas y no tan sorpresivas como se mencionaba un poco del análisis de NGS, sino que ir dirigidamente y compararlo con MLPA, pero de manera in silico. Por otro lado, tenemos también la idea de empezar a avanzar en la parte de farmacogenómica en pos de dar información para que se pueda entregar un tratamiento mucho más personalizado a los pacientes. Y por supuesto que sí, empezar a levantar desde ya la información de nuestra población que puede distar o no lo sabemos todavía, no hay un N suficiente, con frecuencias alélicas de otros lugares o de lo que esté descrito en la población. También es importante eso, el conocimiento de algo que se debe compartir, y en ese sentido estamos trabajando para construir bases de datos que puedan alimentar a estas otras bases de datos mundiales, ¿ya?
Y finalmente nos quedamos con las reflexiones de que estas películas del futuro que hablaban de los cambios genéticos y los análisis tan futuristas ya es parte del presente. Esto ya está ocurriendo y ahí les dejamos nuestro contacto si quieren de LinkedIn. Cualquier cosa tenemos disposición para compartir la experiencia. No, han pasado varias personas acá que quieren hacer mini pasantías para salir de la parte de la teoría de hacer una librería que cuando uno lo estudia te lo pasan en un par de diapositivas, incluso hoy día también lo pasamos en diapositivas, pero después viéndolo uno se da cuenta que no es tan complicado, no es tan inabordable. Entonces quedan abiertas las puertas del laboratorio de Gamal y de mí para compartir la experiencia y que el conocimiento se difunda, porque es la mejor forma en que podemos enfrentar los nuevos desafíos y entregar un buen servicio como profesionales de la salud y del mundo sanitario a nuestros pacientes. Así que con eso, no sé si tienes algo más que cerrar, ¿no? Con eso, no sé, los dejamos invitados a los comentarios, críticas, felicitaciones, eh, todo. Muchas gracias por vuestro tiempo. Bueno, muchísimas gracias a Gamal y a Ricardo por su excelente presentación. La verdad que felicitarlos por todo el trabajo que hay detrás, la diapositiva anterior del camino tan sinuoso que tuvieron que recorrer. La verdad que muchísimo trabajo que hay detrás, así que una inspiración para pues, todo el país. Sí, así que yo creo que qué bueno que dejaron sus contactos para que bueno, pudieran compartir con quien desee, no les cueste tanto trabajo como ustedes, así que muchísimas felicitaciones, ¿sí? Bueno, vamos a ir concluyendo, creo que no tenemos ninguna pregunta, así que bueno, tienen el contacto de ambos, así que invitados por ellos mismos, y me gustaría dar algunos anuncios importantes. Primeramente, recordarles a todo el auditorio que tenemos próximamente nuestras jornadas científicas que se llevarán a cabo el 5 de noviembre en Santiago, ¿sí? Para más información pueden consultar la página de internet. Asimismo, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, y además recordarles que tenemos el próximo 11 de agosto nuestra nueva reunión mensual, en la cual se tocará el tema de citometría y linfocitocitosis hemafagocítica. Asimismo, bueno, comentarles que también esta presentación quedará disponible en grabación también en la página web, que se las dejo en el chat para que la puedan visitar. Y bueno, aquí hacen una pregunta, si es viable una visita al laboratorio Rodolfo Vergara. Probablemente es que sí, ahí le están levantando el pulgar. Así que bueno, por medio del contacto interno de Gamal y Ricardo, para que pues coordinen, ¿no? ¿Sí? Así que creo que el día de hoy concluimos nuestra reunión. Así nuevamente agradecer, ¿sí? Su participación y nos vemos la próxima reunión. Hasta luego.